Hola, bienvenidos otra vez a mi canal My Justin Cakes y quiero mostrarles este bello pastel que está hecho en fondant. Como pueden ver, bueno, aquí estamos estirando el fondant un poquito más grande de lo normal para poder cortarlo y que las orillas queden lo más liso posible para que podamos hacer el diseño en este pastel en fondant. Y bueno, nos podemos ayudar en cualquier diseño de pastel con plantillas o cortadores, pero en este caso yo no usé plantillas, usé pues una regla o muchas veces a mano, solamente así lo puedes hacer. Hice unos triángulos para poder ponerle estas pequeñas decoraciones de dulce, resaltan un poco el pastel que estamos haciendo, le dan un toque diferente, así como de princesa, como de, no sé, corona, tal vez ya van a ver el final del pastel, pero este diseño a mí me gusta mucho porque hace resaltar el pastel muy bonito. Se ve muy elegante, le da un toque diferente. Ahora, en este momento estamos trabajando con el otro pastel. Este pastel es en color negro. La verdad, hacer fondant de color negro es muy difícil porque muchas veces se parte. El pastel, como pueden ver, es muy pequeño y tuve que hacer poco fondant, entonces no utilicé muchísima pintura porque el pastel era de 5 pulgadas. Y la verdad es de que no utilicé mucho color, pero cuando son pasteles grandes, el tip que yo les puedo dar es de que lo dejen, hagan el color y lo dejen reposar como unas horas para que agarre fuerte el color, porque sí es muy difícil. Miren, aquí me quedó muy bonito en las orillas de arriba, muchas veces es lo que se parte y me quedó bien porque pude trabajar perfecto el mismo diseño que hice con el otro pastel. Y así podemos ponerle estas pequeñas perlitas de dulce y se trabaja excelente. De veras, dejen reposar el fondant por lo menos unas horas antes de empezar a trabajar con sus pasteles o sus decoraciones. Bueno, ya una vez terminado de decorar los dos pasteles, vamos a unirlos con unas decoraciones. Puedes ponerle bolitas o trencitas y en este caso fue lo que yo hice. Uní 2 tiras de fondant para hacer una trenza grande y poder unir tanto el pastel de arriba como ponerlo en la decoración de abajo. Es importante porque así le da más vista a este pastel. Ahora, quiero hacer una pausa porque yo quiero que no te olvides de suscribirte, de darle like, de comentar qué es lo que te parece en este video. Dame tus comentarios, dime qué es lo que te gustaría ver o que yo explique más a detalle en todo este proceso del pastel. Y para terminar, solamente nos faltan hacer 2 cosas. Una es el moño y la otra es el número que va arriba del pastel. Ahorita estoy trabajando con el moño. Es importante dejarlo secar por lo menos un día para que quede duro y no se caiga a la hora de ponerlo en el pastel. El moño también está hecho de fondant y hay que hacerlo un poquito grueso para que pueda sostenerse al momento de ponerlo en el pastel. Recuerden que el número también se hizo de color negro. Es importante hacerlo un día antes para que pueda sostenerse a la hora de ponerlo como decoración en el pastel. Y listo, así quedó nuestro pequeño pastel de cumpleaños con el número y el moño. Se ve hermoso. Aquí podemos notar cuando ya terminó completamente el trabajo. Es un pastel pequeño, muy bonito, es sencillo. Espero les guste los colores, espero les guste cómo quedó el moño, cómo quedó el número y no se olviden de suscribirse, darle like al canal y ponerme sus comentarios en la parte de abajo. Recuerden, próximamente haremos tutoriales acerca de los moños, acerca de números y solamente estén en contacto. Nos vemos.